especial saludo de parte de la editorial Hiddekel. Este es un espacio diseñado para nuestra capacitación docente, para aquellos líderes, tutores, educadores, maestros que han asumido el reto de enseñar sexualidad con un diseño original. Bienvenidos a este espacio. Nos alegra muchísimo que estén acá y creemos que cada herramienta que hoy vamos a hablar, cada palabra, cada frase, cada actitud va a redundar en el bienestar no solamente de los chicos, de nuestros estudiantes, sino de todo nuestro entorno y al final de nuestra sociedad. El tema que hoy tenemos es muy lindo porque nos imaginamos como una caja de herramientas. Entonces, el tema denominado es herramientas de apoyo para la motivación en el aprendizaje del diseño original. En ese orden de ideas y con el nombre de esta intervención tan especial, queremos volver a comentar que la enseñanza en la sexualidad implica una serie de retos, compromisos en su impartición y en la aceptación. Esa relación entre quien enseña, quien recibe, entre quien educa y quien es educado, entre ese adulto maravilloso y nuestros estudiantes. En este camino ya sabemos que encontramos desafíos, dudas, falta de recursos, síntomas de apatía, indiferencia y escepticismo. Y esto se mueve entre las dos partes. Pero también hemos encontrado cosas muy interesantes, muy especiales, resultados maravillosos que se dan como un fruto, como una semilla que poco a poco va creciendo y de repente se convierte en un árbol frondoso, fructífero, que da un buen fruto. Nosotros queremos que en esta capacitación encontremos juntos mejores prácticas y mejores estrategias para que podamos impartir y enseñar diseño original con muy buenos deseos, dominio y esa situación de poder aplicar el programa de diseño original de una manera estratégica. A lo largo de estos años y quienes han tenido el privilegio de usar el programa, siempre hacemos estudios, intervenciones a través de instrumentos que evalúan la aplicación en la práctica, en la realidad de lo que ha sido diseñado un currículo y cómo lo recibe el personal, la comunidad educativa, pero sobre todo cómo lo reciben nuestros estudiantes y cómo son edificados a través de ellos. Hemos encontrado que los resultados de evaluación, por ejemplo, muestran que algunos han manifestado apatía, bien sea entre padres o estudiantes, la necesidad de más recursos, o sea, eso es algo que es como común en toda el área educativa. El escaso involucramiento parental, quisiéramos que más padres se involucraran no solamente en hablar de sexualidad, sino en tener una educación permanente en este tema. La parte de la cobertura es un reto, cobertura en el sentido de poder avanzar con todas las lecciones que están dispuestas para todo el año, para todo el proceso, y que se supone que es un instrumento para el proyecto transversal en sexualidad y construcción de ciudadanía, pero a veces correr con esa cobertura ha significado un desafío y poder comprender que en todo esto tenemos un porcentaje y queremos que lleguen a un nivel de satisfacción especial en donde, si bien es cierto tenemos muchos retos, allí subyace esa materia prima con la cual debemos trabajar, donde tenemos oportunidades de mejoramiento para seguir adelante. Les cuento que hay un 15% más o menos de estudiantes que presentan apatía frente al tema. Nuestros líderes y educadores en un 22% claman por más recursos.
Otros, como los líderes, los rectores de los colegios, más o menos indican que solamente hay un 30% en donde necesitaríamos alcanzar a los padres, a los responsables de la educación de los chicos, bien sea que son familiares en su familia nuclear o que pueden ser familiares en su familia extensa. Algunos nos han comentado que falta tiempo para dar esa cobertura. Y ese tiempo de esa cobertura es porque no podemos considerar la instrucción de la sexualidad como cualquier otra materia, ya que hablar de sexualidad involucra todo el ser e involucra toda la vida de nuestros estudiantes y una proyección hacia el futuro. Entonces, pero qué lindo es también saber que dentro de estos resultados de evaluación hay un 91% de nivel de satisfacción. Eso lo compartimos, nos alegra muchísimo y es una tarea que ustedes han hecho, que han cumplido y es un chulito ahí de visto bueno especial que han logrado avanzar en el currículo de diseño original. Queremos analizar, ya entrando en materia, las posibles causas por las cuales pueden venir estos desafíos que mencionamos anteriormente y cuáles serían toda esta caja de herramientas que tenemos hoy disponible para ustedes comentarles. La primera causa son aquellos factores familiares como los problemas económicos, sociales y comunitarios en los cuales se encuentran inmersos nuestros chicos. Saben, a ellos también les preocupan las cosas que escuchan en su entorno. El cuidado en casa necesita dos cosas valiosas: atención y validación. Es algo permanente desde el mismo momento de nuestra gestación. Y por cuestiones sociales, comunitarias, económicas, a veces esa atención y validación no está balanceada. Y en el pasar de los días se nos puede escapar poder hacer acciones que ellos puedan interpretar: me están colocando atención, están validando mi proceso, mi desarrollo. Quizás no lo van a decir en estos términos que yo les estoy hablando, pero sí en su ser interior ellos van desarrollando un lenguaje interno de acuerdo a lo que reciben externo. El cuidado en la casa también nos lleva a pensar que a veces distracciones como colocarlos frente a un aparato electrónico, un dispositivo, o mandarlos a jugar o mandarlos a que pueden estar de pronto con sus compañeros, con sus amigos, eso también demuestra para ellos un nivel mayor o menor de validación, porque depende si los mandamos a hacer estas cosas y estamos con ellos, podría decir, mis padres están y comparten algún interés conmigo. Pero cuando los dejamos solos y aislados, pues ellos consideran que esa validación no es suficiente. Y aunque no lo experimenten, cuando sean adultos van a recordar muy bien por dónde pasaron y cuáles fueron esos procesos. También el cuidado en casa tiene que ver con que algunos chicos experimentan abuso o maltrato, o las dos cosas, sabiendo que el abuso normalmente está dado por autoridades mayores cuya autoridad no es bien manejada, y el maltrato por algunos mecanismos para obtener disciplina que son negativos a la hora de aplicar una sanción, una corrección o bueno, algunos dicen castigo. Yo creo que podríamos quedarnos con la palabra corrección. También tiene que ver con esa estructura familiar. Y aquí está nuestro personaje pensando, con la estructura educativa. Nuestro personaje piensa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ofreciendo el maestro? ¿Cuál es el papel que juega y su modelo de enseñanza? Entonces, todos sabemos que siempre impartiremos y daremos lo que está en lo profundo de nuestro ser, en nuestra esencia, y asimismo lo colocaremos allí
en el campo de trabajo, en el campo de juego, en el campo de la educación. Entonces es bueno pensar hoy cuál es la estructura que tiene nuestro maestro que enseña diseño original. Nos estamos centrando en esta área, en el currículo de diseño original, y nos estamos centrando también pensando en los chicos en las secciones de preescolar, primaria y secundaria. Entonces es válido pensar cómo estoy enseñando, cómo me desempeñé. Estoy utilizando unas estrategias de juego importantes, unas estrategias pedagógicas, didácticas y lúdicas que se puedan articular especialmente para el aprendizaje, porque lo que estamos haciendo es enseñando para la vida y necesitamos el impacto y la recordación que tenga un nivel bastante alto para que nuestros chicos puedan empezar a desarrollar un buen pensamiento y unas buenas actitudes frente al diseño original. Cuando nosotros pensamos también cuál sería otra posible causa, tiene que ver con el tipo de personalidad del estudiante y del maestro. Fíjense que ya no solamente estamos hablando de la estructura, de las herramientas, ¿cierto?, educativas que yo utilizo para enseñar, sino de la personalidad cuando se encuentran estudiantes y docentes. Entonces, imaginémonos que tenemos un grupo de estudiantes con diferentes personalidades, ya con rasgos que han sido adquiridos desde el momento en su concepción. Cuando nosotros encontramos chicos que pueden ser muy introvertidos o muy extrovertidos, chicos que pueden opinar o que no pueden opinar, chicos con personalidades activas o pasivas, chicos que pudieran generar preguntas en su ser interior, pero que de pronto les da pena, ¿cierto?, levantar su mano y preguntar, o chicos que de pronto al considerar el desarrollo de su personalidad no ha sido con una riqueza para validar su autoestima y que quizás se está retrayendo todo el tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué decir de un maestro que pueda tener un desarrollo en su personalidad tal vez muy callado, tal vez muy poco expresivo o tal vez demasiado efusivo, o que podamos encontrar una personalidad melancólica, ¿cierto?, flemática, sanguínea, con todos esos caracteres y rasgos que después debemos llevar a formar un carácter como el de nuestro modelo, nuestro amado, nuestro Señor Jesús, para poder enseñar. Y podemos validar que también cada día en la cotidianidad nuestros chicos traen una carga, traen una maleta emocional, traen una maleta de conocimientos también y traen una maleta de pensamientos, pues nuestros adultos también, nuestros profes. Entonces todo eso se encuentra en el aula de clase y hace una interacción. Valdría la pena pensar si esta interacción la tenemos equilibrada, no es que todo se presente color rosa, sino que las cosas se puedan validar, los asuntos y los desafíos. Los estímulos externos fuera del aula también son importantes, es decir, todos los actores sociales que los chicos encuentran en la televisión, en los medios, en las redes, en sus familiares, los amigos de sus familiares, sus propios amigos, en sus lugares de vivienda, en sus ciudades, y lo que permanentemente bombardea como la cultura líquida actual. Eso también influye para que haya un proceso de aprendizaje. Entonces, la apatía, la desconcentración, la falta de motivación y todas aquellas cosas que estamos analizando antes, ¿cierto? Como la necesidad de más recursos, el no lograr la cobertura, el no lograr niveles de satisfacción, es aquello en lo que nosotros podemos pensar cómo nos encontramos. La cultura actual, que es
líquida en su mayor parte, no en una totalidad, pero sí en su mayor parte, genera algo que se llama escepticismo. Y el escepticismo es esa desconfianza, esa duda que origina juicios, prejuicios, negación a la verdad y una gran dosis de relativismo. Y nuestros chicos no están siendo permeados por la verdad del diseño original, sino por la cantidad de dogmas, ideas, conceptos, ideologías que se están transmitiendo a través de la cultura. Es como cuando estamos en un clima frío, entonces adentro de nuestro hogar sí o sí sentimos los rigores de ese clima frío y tenemos que activar pronto el tema de quizás un calentador o quizás poner a hervir alguna olla con agua y sacar vapor o quizás utilizar más mantas térmicas para reducir el impacto del frío. Y así sucede también con el calor. Cuando llegamos a una ciudad y encontramos que es una ciudad muy calurosa, inmediatamente sentimos que los músculos se pueden relajar, sentimos que ya no hay necesidad de utilizar los guantes, los abrigos, ¿cierto? O las botas, y empezamos a adaptarnos a ese medio. Cuando enseñamos sexualidad, el impacto del entorno y el impacto externo y sobre todo de la cultura líquida hace una influencia que debemos considerar en el momento que enseñamos. Nuestro siguiente tema aquí es cómo eso se manifiesta en los autos de personalidad. Vemos nuestra imagen, una imagen allí bonita. Hay muchos autos de la personalidad y es importante el concepto del auto cuando pensamos a dónde queremos llegar en un vehículo cuando conducimos y cuando nos guiamos. El concepto del auto, cuando tengo concepto, control y estima, es que definitivamente desde las tiernas edades hasta nuestra vida adulta, esos conceptos los vamos adaptando también, los vamos fortaleciendo. Incluso vamos eliminando algunas teorías que hemos asumido, algunos sistemas de creencia que son complejos y vamos reemplazando, sobre todo cuando vamos conociendo a Cristo, ¿cierto? Cuando vamos conociendo a Dios, cuando vamos caminando con Él. En el punto del autoconcepto, quisiera que pensáramos que mucho de lo que los chicos creen de sí mismos, creen que son, no es lo que son en Dios. Y allí el diseño original del ser humano empieza a generar un autoconcepto de acuerdo a lo que piensa que es, pero muchas veces no a lo que es. Por eso es importante cuando impartimos las lecciones que encontramos en diseño original acerca de qué piensas de ti mismo, cómo te ves en unos años, cómo consideras tu proyecto de vida, cuáles son tus cualidades. Empezamos desde pequeñitos a hacer ese autorreflexión, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que menos te gusta en todo tu aspecto? Cuando vamos analizando cuando pequeños mi cuerpo, la validación de la forma de mi cuerpo, el tamaño de mis ojos, de mi nariz, de mis orejas, todos esos forma parte para generar un autoconcepto. Entonces vamos hacia una dimensión de poder considerar, ¿cierto?, nuestra autoestima basado en eso y en los primeros ciclos de la vida desde el vientre, que a veces no se habla, cuán importante es formar ese autoconcepto, definiendo de una vez el tema de sexo, que no está separado de género, y definiendo de una vez la belleza de ser chicos, la belleza de ser chicas, hombre, mujer, niño, niña, jovencito, jovencita. Eso es bello. Y cuando la autoestima está formada en ese proceso lindo, ¿cierto? De que no me desconecto
sino que estoy interconectado entre lo que Dios dice de mí, entre lo que yo creo que Dios ha dicho de mí y entre lo que me están diciendo en mi entorno mis compañeros, mis familiares. Entonces va a primar esa esencia que me ayuda a entender con el currículo de diseño original quién soy. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy formado? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, a lo largo de todas las lecciones, ustedes han visto que el tema de autoestima, autoconcepto y autocontrol se repite porque, por ejemplo, en el tema del autocontrol, hablar de emociones, esto es emociones nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta nivel 11, es tan valioso poder ayudarles a entender lo que subyace allí en su alma. ¿Y por qué? Porque definitivamente los chicos manifiestan muchas emociones como la vergüenza, el miedo, el temor, la tristeza, pero hay una en la cual hemos indagado un poquito más, hemos hecho una investigación con todos nuestros chicos y es la ansiedad. La ansiedad está presente en el 60% de nuestros chicos, de nuestros estudiantes. Y yo quisiera que ustedes pensaran en eso, como un proceso de ansiedad que precisamente es un proceso orientado hacia el futuro, validando aquí que depresión es una mirada hacia el pasado, estrés es ese proceso que desarrollo en mi presente, pero esa ansiedad está validada hacia un futuro. ¿Qué soy? ¿Qué haré? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo regulo mis propios sentimientos? ¿Cómo los puedo manejar? ¿Cómo los puedo dominar? Y si desde pequeños no tenemos esa dedicación al enseñar, pues muy seguramente por lo menos estos 3 autos de la personalidad básicos, teniendo en cuenta que hay muchos otros, como la autoconfianza, como el autodesarrollo, como el proceso de saber hacia mi autoimagen, hacia dónde me dirijo. Estos 3 son básicos y es importante que los podamos avanzar. Al final, los chicos, de acuerdo al manejo de sus emociones y de acuerdo a lo que piensan que son, y todavía no han conocido lo que de verdad son, ¿cierto? Esto es como un trabalenguas, los lleva a tener comportamientos pasivos, equilibrados, quizás desafiantes o de pronto indiferentes y a tener quizás esas respuestas ante las situaciones de la vida que se presentan desde muy pequeños hasta las vidas adultas, en donde yo tengo manejos de confrontar, afrontar o huir de circunstancias, ¿sí? Eso es lo que se llama la lucha, la huida o la parálisis frente a las circunstancias. Entonces, y no solamente frente a las circunstancias, frente a mi propio desarrollo, porque en el corazón de los chicos y en su ser interior, a veces ellos se preguntan, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me estoy desarrollando? ¿Qué es lo que está creciendo en mí? ¿Por qué he cambiado? ¿Cómo me veía de pequeño? ¿Cómo antes me consentían tanto, tanto y ahora me están delegando otra cantidad de responsabilidades que yo no quería? Entonces, y eso tiene que ver muchísimo con los niveles de apego. Sabíamos que también podemos tener niveles de apego hacia líderes, docentes, aparte de los padres, y los apegos hay que manejarlos como unas vinculaciones de tipo afectivo, cada uno desarrollando su rol de una manera asertiva. Entonces, padres, líderes, docentes, entorno, tutores, es importantísimo para que el manejo en esos autos de personalidad y en esas manifestaciones puedan ser muy positivas, y cuando se encuentren manifestaciones de tipo negativo, los chicos puedan encontrar recursos internos. Cuando nosotros vemos una persona con mal manejo de su sexualidad en la vida adulta, es porque no tiene esos recursos internos para poder dar una respuesta a sus propias crisis. Cuando vemos a una persona iracunda, enojada,
con rabia, con resentimiento, nosotros no podemos dar afrontamiento y solución a esta circunstancia porque faltan los recursos. Importantísimo generar los recursos y esto se hace a través de los autos. El tema siguiente en el cual nosotros encontramos un desafío y encontramos que tenemos una oportunidad para las herramientas motivacionales es que hay un impacto en la salud mental. Y yo quiero que podamos pensar que el impacto en la salud mental sí o sí se demuestra en lo físico. Tenemos que tener unos ojos bastante espirituales, pero además clínicos, pedir a Dios esa esencia de Él para nosotros poder interpretar lo que le pasa a los chicos. Nuestra imagen aquí ven una niña estudiante sonriente frente a un problema, ¿cierto? Frente a algo que está muy enredado, que la lleva a un pensamiento y hace un clic para brindar una solución. Hay un proceso en el cual nosotros necesitamos ayudar a los chicos que siempre los desafíos, las dificultades o el aprender algo nuevo, el aprender cómo se refiere a todo lo que es sexualidad, va a generar entre nosotros muchos interrogantes. Y la estrategia lúdica para mostrarles eso, ahí pueden utilizar lanas, pueden utilizar símbolos de interrogación por todo lado, pueden llevar esos cablecitos metálicos para ayudarles a ellos a que se enreden y enreden, usar lazos con muchos nudos, ¿cierto? Para que ellos puedan desde pequeños asumir que van a encontrar ciertos desafíos, ciertos retos que para ellos podría ser un problema, pero que de acuerdo al pensamiento que le den a su situación, asimismo van a encontrar una solución. Considerando esto, las dificultades que tienen los estudiantes de presentar buena motivación a la hora de aprender diseño original son aquellos que experimentan mayores niveles de estrés. Y no siempre el estrés se experimenta hablando, estresándonos. A veces hay un tipo de estrés pasivo y crónico que está hacia adentro. Otros pueden estar entendiendo circunstancias muy difíciles como para generar problemas de convivencia, de burla en sus salones de clase. Cuando nosotros entendemos eso, inmediatamente los síntomas que se presentan, recordemos que este espacio se llama herramientas motivacionales para el aprendizaje del diseño original. ¿Y por qué necesitamos motivación? Porque definitivamente cuando nuestros estudiantes no tienen motivación, hay un déficit en el rendimiento y déficit en las energías. Entonces, esa energía física y esa energía mental que necesitan para esto no van a dar el rendimiento. Eso puede pasar por muchas cosas. Un breve ejemplo: por no alimentar bien a nuestros chicos. Entonces difícilmente puede tener este proceso de concentración y atención. También puede suceder que en casa encuentran un nivel de estrés bastante crónico, con lo cual deben aprender a vivir. Entonces han desarrollado esta parte de vivir ansiosos, 60% que habíamos dicho. Entonces se les dificulta la habilidad de desarrollar ese pensamiento crítico, que es la capacidad de analizar, detenerse en analizar el problema desde pequeños. Entonces, el currículo de diseño original, cada vez que vamos a dar una lección decimos 8, 9 lecciones, esto lo podemos evacuar en 2 meses, 3 meses. No, podría ser un tiempo más dedicado a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando los llevamos de pequeño a grandes, ¿cierto? A mayorcitos, a preguntar, ¿qué ves allí? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que te hace sentir así? Los llevamos a ayudar a que desarrollen esas capacidades para el análisis, para la respuesta, para analizar la información que reciben. Y esto, ¿cómo se va a ver a la postre? Decisiones informadas y defender ideas
con argumentos y fundamentos sólidos. Encontramos nuestros chicos de 11, de décimo, de noveno, que pueden estar siendo bombardeados por bastante información, pero cuando se ha venido desarrollando un programa como diseño original y vamos en ese currículo, a la final y a la postre podemos ayudarlos a encontrar que tienen este pensamiento, este desarrollo para poder avanzar. Y aún cuando un chico solo lo tengamos por una sola vez, un solo año, es como tú considerar que podría ser la última vez que lo ves y en ese año impactarlo, generarle la ayuda para que desarrolle las competencias y las habilidades para generar pensamiento crítico. Es esto. Tengo una dificultad, tengo un problema, hay algo que no entiendo, hay algo que debo aprender, hay algo que me están diciendo en el entorno que está modulando mi pensamiento para al final brindar una solución. Quiero que recordemos que definitivamente el pensamiento está ligado a la actitud y está ligado al comportamiento. Esto es un triángulo, está interconectado. Pensamiento positivo, un pensamiento sabio y entendido me va a llevar a generar una actitud interna que después yo voy a mostrar una actitud externa en un sano comportamiento. Entonces, eso les va a ayudar a ellos y cuando podemos entender que nuestros chicos, ¿cierto? Tienen algún tipo de estrés en clase o rechazan cualquier situación, cualquier esquema, cualquier enseñanza de sexo, ¿cierto? O cualquier forma, a veces cuando les explicamos a los chicos cuál es el diseño original de las niñas y cuando les explicamos a las niñas el diseño original de los varones, a veces se presentan conductas de rechazo, a veces se presentan conductas de que qué pereza, a veces se presentan, sí, tenemos varios niños especiales, muy especiales, que pueden decir cosas muy bonitas, pero hay otros que pueden decir cosas que ya han escuchado en los adultos. Entonces ahí ellos se manifiestan espontáneamente y a ellos les incomoda algunos temas cuando se habla, por ejemplo, de menstruación, de erección, de sueños húmedos, de desarrollo. Entonces ahí viene la pena. ¿Por qué? Porque han vivido en un ambiente en donde se ven tabús, se ven mitos y se ven estereotipos y aún más juicios y prejuicios. Queremos nosotros ayudarles a poder reducir esta carga que quizás trae este proceso a la hora de enseñar y aprender y a la hora de que los chicos mismos no pueden darle abordaje a los temas. Diseño original en su currículo no es algo que se califique cuantitativamente, pero sí se califica cualitativamente, con su participación, con sus preguntas y ayudarlos a que no tengan esa desconexión de su realidad, sino que tú lo veas conectado con su realidad de su sexo, de su intimidad, de su desarrollo corporal, de su gestión emocional, que tú puedas apreciar eso. Eso será algo muy bonito y muy significativo para que puedas darle abordaje a este tipo de impactos que se presenta en la salud mental y que también se ve en lo físico. Más adelante vamos a ver en lo físico con los temas del iceberg del trauma y esto que nos lleva a manejar esto. Nuestra siguiente diapositiva dice el efecto de una cultura líquida. Ahora imaginemos que es líquido. Yo aquí tengo un líquido. ¿Qué pasaría si este líquido se me sale de mi boca? Sería patético, ¿cierto? ¿Cómo se recoge lo líquido? Cuando se riega algo en casa, wow, es complejo, ¿cierto? Cuando se nos cae un huevo líquido, porque hay huevos en polvo, ¿cierto? Que solo se les echa agua y se preparan. Esos son los huevos para los campamentos, para los racionamientos, para muchas cosas. Entonces, cuando yo riego agua, cuando algún ducto de llave se me daña, ¿cierto? Un conducto de llave se me daña, cuando no encuentro un plomero y se me estalló un tubo, imaginémonos esto.
¿Quién puede detener esto? Pues estamos viviendo el efecto de una cultura líquida y esta imagen nos muestra lo que es la modernidad líquida. Es una de las mejores imágenes que encontramos. Esto obviamente lo encuentran allí en el internet y como vemos estas olas, vemos estas gotas, estos vasos de agua, vemos unos giros frente a un mapa mundi. Queremos dar en el blanco inmediatamente todo ya, ¿cierto? ¿Qué tal decir? Por favor, inmediatamente todo ya, así como cuando nuestros chicos dejan la cartuchera, dejan el lápiz, se les olvida el cuaderno, entonces uno les dice, me haces aparecer inmediatamente ya eso que se te quedó, que perdiste, que refundiste. Entonces queremos como eso y eso tiene una gran agrupación de un nombre especial, impaciencia. Impaciencia, la falta de esta virtud, ¿cierto? Pero quiero animarles a que podamos leer algo de un sociólogo, filósofo de origen judío, ensayista, ha hecho muchos ensayos y hay cosas que podrían ser muy interesantes que debemos rescatar y este es el filósofo Zygmunt Bauman. Su tesis, él se ocupa de varias cosas y de cuestiones como las clases sociales, como el desarrollo con esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo y vamos para la quinta de una manera vertiginosa. Y él dice que la sociedad líquida es un mundo consumista. Permítanme leerles para saber si estamos como a tono, ¿cierto? Es un mundo consumista, consumo, donde todo fluye rápidamente, como el agua, y nada permanece estable. Imagínense en eso, imagínense en este punto. En este contexto, la sexualidad líquida, entonces, para este filósofo se está construyendo a través de las ideologías que vienen de ideas, y las ideas las generan pensadores. Y los pensadores generan sus ideas de acuerdo a su sistema de creencias. Y las ideas tienen consecuencias. Entonces, cuando la sexualidad se construye sobre todo eso y se difumina en la cultura a través de la música, la moda, la tecnología, las redes, ¿cierto? Lo que está generando es un impulsivismo, ¿cierto? Un individualismo que consume. Un género cambiante de acuerdo a las circunstancias y donde hay unos pilares muy frágiles de vinculación. Y no estoy hablando de novios en este día específicamente, no estoy hablando de relaciones vinculantes en términos de unidad en la parte de la sexualidad al desarrollo de tener relaciones íntimas, no. Estoy hablando de ese desarrollo en mi sexualidad que comprende todo mi ser, la manera en que yo manejo mis emociones, mis pensamientos como mujer, como hombre, en las condiciones que yo tengo físicas, anatómicas, fisiológicas. Allí es donde es tremendo pensar que si yo hablo, por ejemplo, de emociones, podría estar hablando de emancipación, individualidad, que este es mi tiempo, este es mi espacio y que simplemente me vinculo a un trabajo, una comunidad escolar, a algunos compañeros, pero lo que es absolutamente válido es mi percepción sobre mis emociones y mis pensamientos y no acerca de una verdad. Es decir, manejo conceptos muy subjetivos y no manejo conceptos objetivos. Y eso hace que el relativismo explote y que nos consideremos dueños y rectores de nuestro destino. Esa última parte, digamos que fue agregada desde aquí para poder ayudar a nuestros chicos de que afuera sucede algo como el agua que se desborda y que afuera va a ser muy difícil encontrar la verdad. Importantísimo considerar que en el libro de vida, en esa gran biblioteca de todos estos libros que conforman la Biblia, encontramos las verdades absolutas con los puntos de vista de nuestro diseñador.
en lo cual no tiene cambio, ni variación, ni mudanza. Eso es importante que ellos desde pequeños puedan entender que hay una cultura líquida que tenemos que trabajar. El siguiente punto en nuestra diapositiva nos habla qué dicen las estadísticas. Yo quisiera contarles que hay una revista que se llama Revista Cultura Juvenil de One Hope, para quienes tengan el acceso a esta página de Avivemos, muy interesante. Les comparto este recurso, www.avivemos.org, es tan importante. Ellos han hecho una investigación bellísima con datos del 2023. No es fácil a veces encontrar estadísticas recientes, pero esta encuesta ha entrevistado a más de 8.000 adolescentes de diferentes países, de diferentes culturas y de diferentes continentes, y les preguntaron muchísimas cosas acerca de temas como su identidad religiosa, sus actitudes y comportamientos, e hicieron una clasificación tan bonita y especial entre cristianos nominales y cristianos comprometidos, ¿vale? Nosotros necesitamos que cuando nuestros chicos lleguen a la adolescencia sean personitas con un pensamiento cristiano que les desarrolla, porque eso es lo que hace la Biblia, desarrollar al ser humano y prepararlo para la vida, y que no solamente sean nominales, sino que sean comprometidos. Pero eso empieza desde antes, aunque siempre habrán muchas oportunidades para que, si estamos iniciando este aprendizaje de sexualidad en secundaria, los podamos llevar por ese camino de desarrollo, de influir en ese pensamiento cristiano, porque el pensamiento cristiano otorga las respuestas para la vida existencial, respuestas para el propósito, respuestas para el destino, respuestas para un presente y respuestas por lo que fue un pasado. Miren qué diferencia, porque en la cultura líquida la gente no quiere saber de estos entornos, sino es simplemente vivir un aquí y una ahora y ya, no más. Entonces quiero contarles que las entrevistas dijeron lo siguiente: 59% de nuestros chicos sufren soledad, 59%. 49% sufren ansiedad. El indicador que les mencioné antes del 60% es lo que yo he encontrado en todos los procesos de abordaje hacia trabajo con comunidades, tanto vulnerables como no vulnerables, pero al final yo creería que todos estamos vulnerables, pero en realidad podemos pensar que aquí tenemos unas estadísticas, recordemos, 8.000 encuestados en etapa de adolescencia, ¿de acuerdo? 49% de ansiedad, 41% viven en depresión, y esa depresión, entre paréntesis, tiene las luchas en su salud mental. La imagen que antes vimos era: tengo un problema, un reto y desafío, cómo me lleva un pensamiento y cómo lo bajo para una solución para mi vida. Imagínense que el 41% de estos chicos en estado depresivo no encuentran salidas efectivas a esos retos. Pero más aterrador, que más de la mitad sufren de algo muy triste que se llama soledad. Y nosotros a veces consideramos que porque tenemos un entorno eclesial, tenemos un colegio de principios y valores bíblicos, cristocéntricos, porque de pronto tenemos familiares que conocen a Dios, esto no va a llegar. Y sí llega. La encuesta dice que en los últimos 3 meses, pónganle cuidado a adolescentes, han usado 52% pornografía. Han estado sexualmente activos, 33%. Han estado ebrios, un 24%. Y han sentido atracción por el mismo sexo, un 20%.
Esta imagen no la tenemos puesta aquí porque obviamente es una imagen que es propiedad privada de una revista, entonces no teníamos unos derechos de autor para colocarla aquí. Estoy hablando de los chicos que asisten por lo menos una vez a una iglesia, una vez al mes a una iglesia, ¿sí? Y que además pueden tener formación cristocéntrica en sus casas, ¿cierto? La imagen que sí nos muestra estas estadísticas es que según la Fiscalía, ¿cierto?, General de la Nación, cada año son abusados 200.000 niños sexualmente. No estamos hablando del resto de abusos, porque nos quedaríamos mucho tiempo acá, pero en Colombia cada 14 minutos es abusado un niño o una niña, abusado, maltratado. Y imagínate, en este momento solo llevamos 3 fracciones de 14 minutos en este momento. Imagínate ya 3 niños en una situación compleja. Y estamos hablando de quienes se atreven a denunciar, de aquellas familias que a veces tienen que guardar cierta postura, cierta imagen, pero que se atrevieron. Fueron a una comisaría de familias, se empapelaron, o hubo un rector especial, amante de los niños, amante de Dios, amoroso con los niños, defensor de niñez, juventud y familias, y se atrevió a denunciar. Estamos hablando solo de eso. Y el nivel de porcentaje de denuncias, ¿saben cuál es? Solo el 40% denuncia. Hay un 60% que no se denuncia. Estamos hablando de algo que está muy escondido y que a veces es difícil detectarlo en nuestra comunidad educativa. Pero si nosotros vamos más allá, si hacemos preguntas, trabajos, carteleras, conversatorios, frises, todas estas estrategias, juegos, estaciones, validaciones de paneles de asesores entre nuestros mismos chicos, cohesionando entre sus generaciones, vamos a encontrar que aquí tenemos respuestas, porque cuando hablamos nuestras situaciones difíciles, tenemos que encontrar una solución. Solo 3, esta estadística me llamó muchísimo la atención, solo 3 de cada 10 adolescentes, o sea, el 31%, ¿sí?, en América Latina tienen una visión tradicional de género. Estamos hablando de chicos que han sido instruidos con el pensamiento cristiano, ¿vale? Solo 3 de cada 10. Al final, en promedio de cada 100 abusos, 85 se cometen contra niñas y 15% se cometen contra niños. ¿Cómo quedamos con estas estadísticas? Imagínate que en este salón, aquí estamos con 10 adolescentes, pero solo 3 de ellos tienen una visión tradicional de lo que es el tema de género. Y de ahí se derivan los pensamientos de matrimonio, la visión de familia, la visión de identidad y de complementariedad, los principios que maneja el currículo de una manera linda y especial, la complementariedad, el diseño del cuerpo, los principios del matrimonio, de la familia. Pensemos un momento en estas estadísticas. Enlazando con lo anterior, necesitamos muchos más recursos y metodologías. Eso fue lo que dijeron muchos de ustedes. ¿Qué hacemos? Necesitamos más recursos y metodologías. Entonces, algunos de pronto han opinado, se deberían actualizar más, se deberían colocar más videos vigentes en la plataforma, podríamos generar un proceso de sugerencia de actualizar algunos temas de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura. Se podrían encontrar más juegos, más videos en la plataforma. Bueno, mis amados, el programa presenta una respuesta no básica, sino de avanzada, para tener unos lineamientos curriculares. Imaginémonos que es pensar una respuesta desde los 4 años que puede iniciar un preescolar hasta los 17,
15, 16, que termina una secundaria para llevar una secuencia curricular y manejar este proceso. Siempre debemos conservar lo que es lo tradicional, porque precisamente esto es lo que ataca la cultura líquida. Entonces, si bien es cierto que podemos encontrar un sinnúmero de videos, de juegos en la actualidad, resulta que eso ni duraría ni mucho ni poco por estos avances tan vertiginosos en temas tecnológicos, y realmente la metodología corresponde al diseño del colegio para que la imparta como lo desean, ¿cierto? Como lo desean. O sea, están puestas las lecciones, están puestas las diapositivas tienen una conexión de un grado con otro y obviamente se repiten los títulos o se repiten las frases y el contenido, porque repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que yo hoy te he mandado, ¿cierto? Nos dice el Señor, para que las próximas generaciones pongan también su confianza en Él. Entonces, esa metodología yo les animo a entrar un poco más en el proceso de la creatividad y generar retroalimentaciones positivas con ellos, obtener de ellos lo que ellos quisieran aprender, lo que ellos quisieran practicar, para que ustedes pudieran generar nuevas metodologías. Definitivamente, el sentarnos a estudiar y trabajar con nuestros jóvenes, adolescentes y chicos nos lleva a una apertura de la creatividad muy importante. Entonces, hablando de esos recursos necesitados, lo primero que necesitamos es construir una cultura de reino, deconstruyendo la cultura líquida. Entonces, hay 3 elementos con los cuales Dios creó todo: con verdad, con justicia y con belleza. Con esas 3 cosas vamos a construir la mentira, la injusticia y la fealdad, que es lo que se quiere anteponer. Eso empieza de ti, de tu ser interior, desde tu amor, desde tu personalidad, desde tu carácter hacia afuera, definitivamente. En ese carácter de Cristo, entonces, y al considerar tú mismo tu diseño original como algo muy valioso, asombroso, inigualable, inimitable, en esa misma medida, eso te lleva a trabajar con bastante creatividad. Había alguien de ustedes, y si estamos aquí escuchando, le felicito porque esta personita decía: miren que el mundo les está educando sin prejuicios y nosotros hacia qué nos dirigimos, ¿cierto? Y sí, el mundo les educa así, sin anestesia, sin filtro. Entonces, nosotros ahí viendo nuestra primera imagen, esa imagen de siluetas que tenemos ahí en la necesidad de nuestros recursos y metodologías, esa imagen de siluetas, son unas imágenes del individuo en todo su ser, ahí desnudos, tal cual, en un diseño creador. Entonces, los chicos definitivamente deben aprender a validar que su belleza está puesta en el sello que Dios puso como hombre, como mujer, y que es importante que puedan generar muy bien las diferencias, las similitudes, pero lo que está determinado es la esencia entre hombre y mujer. Siempre hay que trabajar de manera integral y ayudarles a conocer el ser, cuerpo, alma y espíritu. Esto es solo una silueta lo que estamos presentando aquí, pero permanentemente trabajar todas las unidades, atisbando, tomando, agarrando, que debo yo complementar alma, cuerpo y espíritu, siempre será muy valioso. Cuando se educa sin prejuicios, ¿qué estamos hablando? De un prejuicio, esa opinión previa, ¿cierto? Y a veces tenaz, por lo general desfavorable. Nuestros chicos también tienen prejuicios. Y vienen con lo que yo les decía al principio de esa maleta. Tienen prejuicios, ayudémoslos a validar ese proceso, porque hay una verdad que tiene una centralidad.
Ayudémosles a eliminar a los chicos los prejuicios. El siguiente punto que podríamos hablar es todo el tema de el estereotipo. El estereotipo es cuando yo coloco y muestro imagen y mujer con estereotipo. Nosotros también hemos tal vez caído en algunos puntos del estereotipo porque lo hemos utilizado de una manera apropiada, ¿cierto? Y bueno, casi que de pronto generalizado para todos, para todos. O sea, esos son los mismos rasgos que pues puede suceder a todos. Entonces, tenemos que aprender a caracterizar la vida de nuestros chicos, ayudarles a manejar su individualidad, pero también llevarlos a manejar lo que es constante, lo que no se mueve. ¿Sí? Y ese es un muy buen punto para manejar el estereotipo. Podemos validar también el tema del tabú. El tabú es no aceptar, ¿cierto? El tabú hacia afuera es no aceptar algunas cosas por cuestiones religiosas, morales, ¿cierto? Pero a veces el tabú que hay en nosotros al no hablar abiertamente de los temas, ¿cierto? Al limitar la discusión del tema. Bueno, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a muchos temas de pornografía, muchos temas a veces preferimos dejar que se haga una sola investigación de qué significa esto, pero debemos abrir el espacio para que finalmente quede el concepto de la verdad escrita allí en el corazón de los chicos. Y eso es lo que hacemos. Por eso cuando trabajamos el programa Diseño Original, porque mi sexualidad es un regalo de Dios, estamos trabajando integralmente todo, proyecto de vida, la convivencia, el generar ese manejo asertivo de emociones. Mire que el programa de sexualidad les lleva a trabajar muchos puntos de otros proyectos transversales que quizás hayan en sus colegios y poder hacer una unificación muy especial con unos conceptos únicos. Cuando miramos el siguiente recurso y metodología es que definitivamente debemos conocer el cerebro. Si ven ahí ustedes ese cerebro tan bonito, es un cerebro bien importante, ¿cierto? El cerebro de los adolescentes, el cerebro de los niños, de los bebés atraviesan cambios muy significativos. Incluso cuando llegamos a las etapas también adultas todavía hay estos manejos de las hormonas, este manejo de la función ejecutiva, ¿cierto? De los planos, de la mente, de la memoria, de la atención, de la lateralidad. Qué lindo cuando entendemos que un cerebro no desarrollado, ¿cierto? Más instrucción nos da igual a un aprendizaje. Y a veces decimos, es que son tan pequeños para entender esto. No, es que pues los adolescentes son inmaduros y realmente no van a entender esto hasta que crezcan. No es así. Muchos de nuestros chicos dicen, gracias por enseñarnos todo eso que ustedes se esfuerzan. Pareciera que a veces no ponemos atención, pero todo lo que ustedes nos dicen nos enseña y nos sirve. Yo quiero animarles a que cada vez que entremos a nuestra clase, consideremos a nuestros chicos completos para la edad que tienen. ¿Saben por qué? Porque nosotros los líderes, los adultos, los padres, por ahí hay padres que también pueden estar escuchando, somos los responsables de ayudarlos a madurar, de ayudarlos a completar. Ellos atraviesan cambios desde su etapa gestacional, la niñez. No se nos olvide eso. Cuando llegan a la adolescencia, a la primera juventud y luego a su juventud adulta y su etapa adulta como tal. Y ya cuando vamos en esa etapa dorada también sufrimos cambios. Entonces, quiero que podamos comprender eso, que hay aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Si hay un cerebro no desarrollado, más poca madurez propia, ¿cierto? Por la edad, ¿cierto? Propia por la edad, no porque sean incompletos. Más deficiente educación, ¿a dónde puede llegar esto?
¿Sí? Hagamos las ecuaciones, amados. ¿Cuáles escogen, la primera o la segunda? ¿Cierto? Conocer estos hemisferios, conocer para ayudarles a hacer un desarrollo equilibrado, para esa imaginación, esa creatividad. Yo quiero animarles a pensar cómo se conecta el cerebro con el diseño del alma. ¿Cómo se conecta? Esta es una tarea que hoy nos permitimos dejar porque eso nos da una revelación linda de lo que Dios puede hacer en nosotros. Nuestra siguiente imagen tiene que ver con la inteligencia emocional y es una estrategia, se llama la ventana de Johari. Y esa ventana de Johari es simple, es muy útil para ilustrar ¿cómo tengo yo mi autoconciencia? Porque si algo tenemos que desarrollar y sobre todo en el tema de aprender que la sexualidad es un regalo de Dios para mí es tener esa autoconciencia, es otro de los autos y ese entendimiento entre nosotros como individuos pero también como grupo. Entonces hay una estrategia muy especial que queremos dejar en su escritorio que es particularmente útil en el desarrollo de equipos para que se puedan entender y ayudarles a ellos de que todos tenemos un área pública, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. Todos la tenemos. Entonces esto se hace a través de preguntas, cuestionarios, a través de fichas, a través de selección de A, B, C. Hay una estrategia muy bonita, también la encuentran para poder trabajar entre los grupos y por ejemplo el área pública es todo lo que es a plena luz, lo que sé de mí y lo que sé, lo que yo demuestro a los demás, ¿cierto? Esa área ciega es esa zona, como cuando los vehículos ven este espejo retrovisor y todo, pero hay un punto ciego, es lo que no sé sobre mí, pero que los demás sí lo ven y lo conocen. Entonces me ayudan a interpretar eso. Y eso se puede hacer con carteles en la parte de atrás, una cosa muy excepcional. Lo que es lo oculto, ¿cuál es mi cara oculta? Todos como seres humanos y por cuestiones de nuestra naturaleza tenemos máscaras y ya en el paso de los años nos vamos quitando las máscaras, ¿cierto? Pero esa área oculta es lo que sé sobre mí, pero que le escondo a los demás. Y finalmente esa área desconocida es que ni yo ni los demás me conocía, es ese inconsciente que trabaja de mí. Por ejemplo, cuando resulto con una habilidad que no la sabía o cuando resulto con una actitud negativa, ¿de dónde salió esto? ¿Cierto? Ahí podemos jugar a esa ventana. A mí me gusta hacerla con ventanas reales en papel craft o en madera, de ser posible, unas decoradas muy especiales de acuerdo. Lleven su imaginación de acuerdo a lo que ven allí y colocando papeles en la parte de atrás, en las espaldas de los chicos, para que entre ellos se identifiquen cosas y los papeles de adelante que van en el corazón de los chicos es lo que ellos mismos identifican de ellos. Y el profesor también escribir a cada chico lo que puede apreciar. ¿Listo? Otro punto que es muy importante trabajar y esta imagen se llama el entendimiento de las emociones y en el entendimiento de las emociones vamos con entender ellos y nosotros los rasgos motivadores. Entender que no sucede igual a todos. Y yo quiero volver a decir que aunque quisiéramos hogares muy sanos, muy estables, muy bonitos y perceptivos, necesitamos entender que no siempre sucede así y que allí en la intimidad de sus casas, de sus hogares, les suceden a ellos muchas cosas que solo llevan a mostrar los comportamientos en sus aulas, en el momento del descanso, en el momento de trabajar en equipo. Ahí se requiere que tengas una muy buena lupa, una muy buena lámpara. Entonces, en esta imagen vemos los rasgos motivadores de ellos, porque las motivaciones son las que guían la conducta y varían con la edad y varían con la madurez del individuo. Y no descuiden el lenguaje gestual que tienen los chicos, porque siempre estamos comunicando algo,
siempre. Entonces, en este iceberg, yo quiero que ustedes analicen esta parte de abajo, cuando los chicos viven experiencias personales, positivas, negativas, tienen pensamientos intrusivos, ¿cierto? Incluso de muchas emociones que podrían ser que los impulsan a hacer algo bueno, pero es un pensamiento intrusivo. Ahí los chicos que están con ustedes sentados tienen creencias limitantes, que tienen sobreanálisis. También los chicos piensan mucho, ¿sí? Que tienen miedo, soledades, sobrecargas emocionales, baja autoestima, tristeza, ¿sí? Eso es lo que vemos en esa parte, ¿cierto? Que está oculta, es lo que vemos hacia nosotros mismos cuando ya aprendemos a trabajar, pero lo que vemos en esta imagen no es fácil de detectar, sino que al final, y miren cómo se conecta cuando dijimos la afectación de la salud mental con lo físico, esa fatiga crónica, esa irritabilidad, gasto de neuronas. ¿Se imaginan ustedes que estamos en la etapa de crecimiento con muchas neuronas disponibles y ya desde pequeños esa parte irascible del ser humano ya las está quemando? Esa parte de falta de enfoque, negatividad, evitación, no confrontación asertiva, enojo, hasta insomnio. Los chicos pueden estar padeciendo esto y a veces difícilmente darnos cuenta, como lo que le pasó al Titanic, con qué se estrelló, o más bien, ¿por qué se estrelló? Porque ya sabemos con qué, pero ese por qué todavía lo podemos analizar, dar unos ejemplos valiosos de eso. ¿Por qué? Esto se conecta con nuestra siguiente imagen que se llama emociones versus comportamiento. Recuerden que allá arriba, cuando hablamos de la salud mental y el pensamiento crítico, tenemos una dificultad, problema, lo conectamos con un pensamiento y lo bajamos con una solución, pues también hay veces hay soluciones negativas. Qué importante fomentar el pensamiento crítico. Entonces, aquí es importante tener en cuenta algo más específico de lo que les dije arriba, que todos los chicos han pasado por pérdidas, por duelos, por golpes y cosas muy difíciles, muy difíciles. Desde el momento de perder un juguete, porque el juguete les identificaba, hasta perder materias, perder la cartuchera, perder créditos, perder ya en la universidad, perder la inocencia. Recordar que en mi niñez, que en mis etapas más pequeñitos, hubo alguien que no me respetó. Hubo alguien que hizo un tocamiento indebido y que yo lo he callado. Allí vienen los traumas, vienen los desafíos, vienen quizás un accidente, una muerte. Eso afecta el desarrollo emocional y por lo tanto la percepción de mi ser y por lo tanto la percepción de hombre y mujer, ¿cierto? A propósito, que los hombres también deben llorar mucho todo esto, ¿cierto? Entonces, el énfasis de esta imagen es que lo que no veo es dolor, miedo, una necesidad de conexión, de amor. Tengo vergüenza, me siento traicionado, tengo autoestima, baja autoestima, solo por mencionar algunos. Hacia lo superior va a aflorar el mal humor, el berrinche, vamos a insultar, mentir, pecar. Y eso es lo que se ve, y a veces eso es lo que atacamos, lo que queremos destruir y no validamos lo que está allí y subyace en el alma del chico. Entonces, algo muy lindo aquí es la respuesta del amor. Cuando tú estás preparado, cuando tú tienes listos tus materiales, cuando hay un presupuesto para enseñar diseño original, hay finanzas o podemos quizás pedir un dulce, algo así. Los chicos ven tu amor, perciben tu amor y allí hay soluciones. En ese amor quita el tumor. Y allí hay soluciones. Entonces, ya llegando al final de estas breves estrategias para entregar a ustedes,
queremos en las conclusiones de los mismos análisis, porque esto es producto de lo que ustedes han analizado, lo que ustedes han contestado en las encuestas y en el instrumento de validación de diseño original, la repetición de las lecciones y las diapositivas, como algunos dicen, es una estrategia para la alta recordación, porque cada etapa de vida lo necesitamos, porque deben ser contenidos similares, porque nada se fragmenta, porque de nosotros depende que los estudiantes no se aburren. Es de nosotros, ¿cierto? Porque tenemos esa recomendación que está en Deuteronomio 6:6 y repetirás a tus hijos, ¿cierto? Porque también debemos mantener a nuestros chicos seguros. Keep safe. The children safe, ¿cierto? Entonces en esta parte, cuando dice Pablo, por lo demás les digo, alégrense en el Señor, ¿cierto? Para mí no es una carga decirles esto, y para ustedes es seguro. Para el currículo de diseño original no es una carga, ¿cierto? Volver, repetir, porque es grado 1, grado 2, grado 3. Para los chicos es seguro. La Biblia desarrolla al hombre y está diseñado con unos modelos pedagógicos muy lindos, muy especiales, que quizás algún día volvamos a tratar por aquí, por estos lados. Entonces, tenemos que hablar más, algunos dicen sobre la normativa, documentarnos sobre la ley. Documentarnos sobre la ley es fácil porque eso llega a las redes, ¿cierto? Pero cuando llegue eso, hagan siempre un paralelo de vida, o sea, derechos versus principios. Y se puede aprender de que los chicos es mejor la vida y ellos pueden seleccionar vivir más por principios, más que por derechos. En cuanto a la cobertura, quisiéramos solamente aconsejar que es importante priorizar. A veces hay mucho activismo escolar, los ensayos, la semana del medio ambiente, la semana de los valores, la semana esta, la semana el otro. Entonces pueden hacer algo muy articulado y especial para unir esas semanas y de pronto cómo podría ayudarles a poner un punto más fácil para desarrollar sexualidad. Y bueno, a eso se le suma que a veces los festivos no coloquen diseño original todos los lunes festivos, que se pierde la clase, ¿cierto? Entonces podemos ir a nuestra clase de diseño original y buscar una estrategia, porque siempre es importante que eso se dé tiempo a tiempo, como ustedes lo han determinado, y colocarlo como durante el año para que puedan tener esa flexibilidad en una misma clase y los chicos puedan interiorizar. Lo siguiente que podemos hacer es tener plan B cuando hay ausencias, cuando por cuestiones hay suspensión de clases, cuando nuestra profe va a salir a tomar su licencia de maternidad. Siempre tener el plan B, el plan C y hasta el plan D, ¿cierto? Con los padres va a ser muy acertado que envíen esas tareas, esos trabajos, esas manualidades, esas investigaciones, esas lecturas que están en los QRs con los padres, los análisis, los puntos de vista de los padres. Los chicos, pidan a los chicos que entrevisten a los padres y que traigan esos puntos de vista para hacer algo bien complementado. Todos tenemos puntos de quiebre. Poder entender eso, entonces a veces alguien de ustedes decía, toda esa jeringonza cristiana no es fácil de entender. Efectivamente, eso va subiendo pasito a pasito y cada uno de nosotros aprende en un tiempo adecuado, ¿cierto? Ellos aún no han entendido la vida como nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad es ayudarles a llevar a la plenitud de ese entendimiento y siempre ayudarlos a sentir completos para la edad que tienen, ¿cierto? Como educadores no debemos dar por sentado que nuestros estudiantes no pasan circunstancias difíciles en sus hogares y que en los hogares hay malos ejemplos y abusos. Si hay algo que le duele a los niños, es el mal ejemplo. El mal ejemplo. Importantísimo entre tus perspectivas y tus expectativas. Valida eso en balanza.
Colócalo en balanza. ¿Por qué? Porque sí o sí va a ser muy necesario, porque a veces queremos un programa que nos traiga todas las respuestas, pero resulta que el recurso, la esencia, la riqueza también está en ti. Entonces valía tu perspectiva frente al programa y tu expectativa y colócalo en equilibrio. Lo más importante será el centro en la motivación, el amor, y ese amor nos llevará a poner lo que el chico necesita para su aprendizaje y su desarrollo. Esto es diseño original. Diseño original es asumir la imagen y semejanza con la cual fuimos creados sobre cada vida, cada estudiante que ustedes tienen, porque tener el diseño original es tenerlo a él dentro de nuestro ser interior. Y siguiente tarea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes actualizaron su proyecto, verificaron su proyecto? Y en esta conclusión y reflexiones, Dios siempre ha querido que el ser humano lo entienda y lo conozca. Siempre. Él mismo nos dice cómo. ¿Para qué quiere que le conozcamos? Pues para que nos relacionemos con Él. El que tiene a Dios tiene todo, aún en medio de las dificultades. Y en ese relacionarnos, Él nos dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo lo libraré, yo le glorificaré, lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Les dejo este Salmo 91 en sus corazones. Fue un placer, fue un propósito muy especial haber logrado este proceso. Estamos aquí para servirles en la editorial Hiekel. Mil gracias por esa atención. Para más información, comunicarnos a través de WhatsApp, comunicarnos a través de móvil, a través de chat, a través de correo electrónico, a través de todos los medios que están dispuestos para ustedes para comunicarnos. Será muy importante. Podemos escribir diseno.original.roy@gmail.com, sabiendo que Roy es nuestro pastor y nos guía por un camino correcto. Él ha prometido colocar sus ojos y fijar su mirada sobre nosotros y decirnos el camino por el cual andar. Estamos atentos, no se pierdan todos los eventos, capacitaciones, consultorios por el diseño y todo aquello que necesitamos para seguir este camino de vida, construyendo vida para la sexualidad de nuestros chicos por un diseño original. Muchas bendiciones, lo mejor para ustedes este año. Bye, bye.